De septiembre de 2017, a la 1:00 con 14 minutos, México volvió a vivir un terremoto de gran magnitud. En la Ciudad de México, el sismo de 7.1 grados tuvo grandes afectaciones, así como varias zonas de Morelos, Oaxaca, Puebla y el Estado de México. Luego del terremoto del 85, el reglamento de construcción de la Ciudad de México se modificó y los edificios construidos en los últimos años no deberían haber sufrido daños. Pero eso no es lo que sucedió. Veamos el contexto. Tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, el gobierno de la capital del país reconoció 7.500 personas afectadas y cerca de 400 edificios con afectaciones graves. El 26 de septiembre, el entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, decretó la implementación de la ley para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México. Por medio del llamado paquete inicial de respuesta a urgencias sociales y económicas, se ofrecieron 3 tipos de apoyo a las personas damnificadas en función del daño de sus viviendas. Se ofrecieron hipotecas a tasa preferencial, créditos para mejorar viviendas dañadas o ayuda para reparaciones. Cada apoyo se ofrecía en función del daño sufrido, que era determinado por las mismas autoridades. Los inmuebles afectados se clasificaron en 3 colores. En rojo, los que tuvieran daños estructurales. En amarillo, con daños significativos pero no estructurales. Y en verde, con daños leves y que podían seguirse habitando. También se presentó una plataforma para coordinar y controlar las acciones de apoyo y se implementó un fondo para recibir donativos. Durante los meses posteriores, organizaciones ciudadanas como Damnificados Unidos, integrada por más de 100 predios dañados, denunciaron irregularidades. Según las denuncias, hubo opacidad en el manejo de las donaciones nacionales e internacionales e irregularidades en la reconstrucción. La administración Sheinbaum ha acusado negligencia e ineficiencia en la atención a las personas afectadas, señalando que hay 17.700 damnificados y no 7.500, como señaló el gobierno anterior. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de viernes. Y hoy nos acompaña Giselle Mateos, abogada y colaboradora de litigio estratégico en el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. ¿Cómo estás? Bienvenida. Estoy muy agradecida, bastante honrada de que como centro nos permitan estar aquí junto con estos grandes panelistas. Muchas gracias, Genaro. El centro, somos muy aliados del centro desde hace mucho tiempo y siempre bienvenidas. A tu izquierda, más bien a mi izquierda, está Nacheli Ruiz. Ella está en el Instituto de Geografía de la UNAM. ¿Cómo estás, Nacheli? Hola, buenas noches. Bienvenida. Gracias. También nos acompaña Aurelien Guilabert, ya lo conoces, él es fundador de la Asociación Civil Espacio Progresista, es amigo de este espacio, ha estado varias veces. ¿Cómo estás, Aurelien? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación, Genaro. Temas de la ciudad como te gustan, además. Claro. Melissa Zamora, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Genaro, por la invitación. Al contrario. A ver, ¿por qué no empezamos un poco con este recuento que ya escuchábamos en esta nota? Todavía hay gente damnificada. Es impresionante que 2 años después sigue habiendo gente que todavía está recibiendo un apoyo porque todavía no está su casa. Sigue habiendo gente que todavía sigue viviendo las secuelas de un sismo que ocurrió hace 2 años. ¿Cómo lo están viendo ustedes que le han estado dando seguimiento a todo este tema? ¿Cómo lo ves tú? Ha sido muy lenta la respuesta del gobierno porque han sido 2 administraciones, la de Miguel Ángel Mancera y ahora la de Claudia Sheinbaum, pero sigue habiendo gente que a lo mejor sigue durmiendo todavía en carpas. Así es. Bueno, este es un tema crucial para la vida presente y futura de la ciudad. Este es un buen ejemplo de qué pasa cuando la ciudad no tiene realmente un plan, una planeación o un protocolo donde incluya en sus escenarios la cuestión sísmica. Porque justamente una de las cosas que vemos a nivel mundial es la tendencia mayor a ver estos procesos como procesos que se tienen que integrar, tienen que formar parte del conocimiento sobre lo que hay que hacer en la ciudad. Y lo que pasó con nosotros es que nos fuimos un poco como por el camino de los simulacros y de la atención a emergencia, que es muy importante, pero que en realidad nos muestra lo poco que estábamos pensando en la perspectiva de nuestra ciudad. Y eso fue, yo creo que el factor crucial, junto con un momento particular de la ciudad en el que el Estado ha cedido mucho del control de su vida pública a las empresas, donde no es capaz de poner límites, donde no es capaz de regular usos de suelo. Empresas constructoras, por ejemplo, sí, ¿no? Particularmente constructoras, pero hay de todos los tipos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de la movilidad, que no es el tema que tenemos hoy, pero en el tema de la movilidad tú ves claramente que hay intereses empresariales detrás de las políticas que se siguen, a pesar de que los discursos dicen lo contrario. Los discursos en el ámbito de lo inmobiliario siempre dicen, no hay, vamos a atender la corrupción, vamos a facilitar los trámites. Hay estudios que se han hecho acerca del papel del sector inmobiliario
Y sin embargo, vemos un Estado que ha cedido su capacidad de regular el espacio público, de regular el mercado de vivienda, y eso digamos, el sismo es un detonante de un proceso que ya se venía viendo desde hace tiempo, y en ese sentido, pues sí somos totalmente antinaturalistas. No es el sismo, es justamente el tipo de ciudad en el que estamos. Entonces, al momento de que ocurre el sismo, los edificios que no han tenido intervención estructural por muchos años y después un conjunto de edificios nuevos, incluso que tenían menos de 5 años, que sufrieron daño y que están determinados como alto riesgo, pues digamos uno dice, bueno, ¿y por qué ocurre esto? Pues eso tiene que ver también con el esquema que se maneja en la ciudad, en el cual realmente la supervisión de la construcción es muy laxa y que deja que estas empresas hagan lo que quieren. Claro. Entonces, todo este conjunto de síntomas, de elementos de una planeación muy, muy mercantil, de una falta de regulación del mercado inmobiliario, de un proceso laxo en la construcción, pues tiene como una manifestación de todo eso el daño que vemos ahora, ¿no? ¿Coincides, Melissa, con esto? A ver, es en parte, en efecto, parece ser que esta desaparición del Estado en los últimos años, pero que irónicamente tendría que haber pasado lo contrario, ¿no? Después del sismo del 85, 3 décadas después, vuelve a ocurrir esto y de repente vemos que en efecto, pues parece que no hubiéramos aprendido nada más que hacer macrosimulacros, que por cierto hay uno la semana que viene, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿Cómo lo ves? ¿Coincides con esto? Y en el tema de damnificados que todavía hoy están sufriendo las secuelas, las consecuencias, digamos, de ese sismo del 2017. Claro. Coincido muchísimo y de hecho parte de los casos que el Centro PRO ha acompañado de personas que fueron víctimas y que perdieron la vida en el propio sismo, mucho el análisis es ese justamente, que fueron casos que pudieron haber sido prevenidos si hubiera una adecuada regulación o supervisión de autoridades de la Ciudad de México a las construcciones de inmobiliarias, y sí, del sector empresarial que se dedica justo a la construcción de inmuebles. Y justo centrándome un poco más al caso que acompañamos, son 2 familias de 2 personas que perdieron la vida en el edificio de Álvaro Obregón 286. Se trata de una joven que se llama Noemí Manuel, de 21 años. Ella era de una comunidad que se llama San Simón de la Laguna, en el Estado de México, y es una comunidad indígena Mazahua. Y ella justamente trabajaba en un despacho de contabilidad ahí, en el edificio de Álvaro Obregón. Y también acompañamos a la familia de un joven que se llamaba Martín Estrada, que también trabajaba en ese mismo despacho, y que era un despacho que estaba en el 4º piso del edificio de Álvaro Obregón. Muy reciente a los hechos, semanas después, varias familias, entre ellas las familias de Noemí y de Martín, decidieron denunciar penalmente los hechos ocurridos porque del propio operativo del rescate se dieron cuenta que en efecto faltaba muchísima información sobre el edificio. Por ejemplo, los planos para el propio trabajo de rescate no se contaban con los planes, y desde ahí las familias se percataron que había pues muchas irregularidades y que era necesario denunciar. Y bueno, parte de lo que se ha investigado hasta ahora, que como decías, justo ya pasaron 2 años, pensaríamos que podríamos tener resultados efectivos, y aunque todavía han pasado diferentes situaciones en la investigación, pero digamos, de las conclusiones que se han llegado es justamente ver muy claro cómo había ya documentos oficiales, es decir, que habían sido emitidos por instituciones de seguridad, encargadas de protección civil o del ordenamiento territorial de la Ciudad de México, que tenían información sobre varios riesgos estructurales del inmueble. Incluso hay un documento muy importante en la investigación, que es un documento que fue emitido en 1997 y que hablaba que el edificio tenía una inclinación de 15 centímetros y que en caso de sismo eso era un riesgo incluso como para el colapso. Y sin embargo, hay una omisión totalmente en la investigación porque no hay claridad sobre a quién le correspondía hacer algo. Si a los propietarios, que son quienes actualmente están denunciados por homicidio, lesiones y daños a la propiedad, o a las autoridades mismas que emitieron esa opinión y que no le dieron un seguimiento de supervisión para evitar lo que pues, el 19 de septiembre ocurrió, ¿no? Y que en ese edificio fue el lugar en donde más personas perdieron la vida, 49 personas perdieron la vida, y pues que actualmente todavía las familias siguen en búsqueda
de verdad y de justicia. Claro. Aurelien, a ver, de todo lo que hemos escuchado hasta ahorita, esa ausencia del Estado, falta de aprendizaje, estos damnificados que todavía siguen sufriendo secuelas, parece que no aprendimos nada. Ahora, del 2017 en adelante, y hablaremos en el siguiente bloque sobre el plan de reconstrucción, ¿hemos aprendido algo como ciudad? No solamente digamos como ciudadanos en torno a cuestión de cultura cívica, de que si escuchas la alerta sísmica, pues sí te sales del edificio, sino también como autoridades a exigirles más, a pedirles más transparencia. Pues la transparencia justo no está, o sea, son de las principales críticas que pues la sociedad civil hace al propio Consejo Consultivo presidido por Mauricio Merino del colectivo Nosotros. Justo en su reporte de la primera asamblea de Consejo Consultivo señala la falta de transparencia e incluso la omisión por parte de la Agencia Digital de Innovación Pública de haber publicado un sistema accesible de información para todas las personas sobre, primero, la realidad de lo que pasó. Nadie sabe, nadie tiene un censo real de lo que pasó. Hay un censo publicado en la página de internet de reconstrucción, pero que es un censo que trata de los casos que se han registrado para solicitar apoyo al gobierno, pero no sabemos nada de infraestructura, no sabemos nada de mercados, no sabemos nada de oficinas. Eso es la parte de la reconstrucción que no existe. Entonces, la reconstrucción se enfocó en una política viviendera basada en el acceso a la vivienda, el derecho a la vivienda, que ahí a mí me gustaría un poco polemizar el tema, porque estamos hablando de la propiedad privada, ¿no? Entonces la gente luego llega a exigir derechos, pero también no cumple con sus obligaciones, que es lo que pasó en el 80% de los casos de las personas damnificadas, por ejemplo, que llegaron en 2017 a inscribirse a este programa y a pedir apoyo de gobierno, no contaba para el caso de multifamiliares con un administrador como lo contempla la ley o ni sabía que existía esa figura, ¿no? Aquí hay un libro que se llama Aquí volverá a temblar, de Ricardo Becerra y Carlos Flores. Que Ricardo estuvo encargado. Ricardo fue comisionado y renunció. En este libro justo cuenta todo lo que... Comisionado de la reconstrucción. Comisionado, ¿no?, de la reconstrucción con el gobierno de Mancera. Ahí cuenta con anécdotas y con hechos reales todo lo que sucedió y también lo que propusieron, porque es muy fácil llegar a criticar y nosotros también somos muy críticos de los gobiernos y tal vez es por la falta de comunicación, pero la primera comisión de la reconstrucción, y digo bien, antes de que renunciara por temas de corrupción en contra de la Asamblea Legislativa en ese entonces, sí entregaron un plan de prioridades y para un poco terminar la reflexión sobre lo que hizo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hay que reconocer que se publicó, por ejemplo, el Atlas de Riesgo. Si quieres, ¿por qué no dejamos ese para el bloque que sigue, ¿no? Para ver un poco ya esa conexión que hay precisamente entre una administración y la otra, de lo que se ha hecho. Para escuchar también a Giselle o Giselle. Giselle. A Giselle, precisamente, sobre este primer diagnóstico, digamos, que estamos haciendo general en torno a lo que hemos aprendido, en torno a los damnificados, en torno a dónde estamos hoy a 2 años del sismo. Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que hay que poner sobre la mesa es que como tal, nosotros, bueno, hay un antes y un después, ¿no? El cómo se perciben en sí los desastres. Antes en sí se percibía el desastre como un evento de la naturaleza que de manera súbita nos sorprendía a todos, ¿no? Y en el caso del Centro de Victoria, nosotros siempre ponemos primero a las víctimas y vemos los varios factores que hicieron que este desastre natural se convirtiera en una catástrofe socialmente construida, ¿no? Antes, durante y después. Si nosotros al acercarnos a las víctimas, sabemos que este estado de emergencia sigue activo porque las mismas personas siguen viviendo en situación de calle, se les está afectando de manera continua su esfera jurídica y los derechos humanos a los que ellas tienen derecho a acceder se están violentando. Entonces, creo que es algo muy importante por considerar, porque no es solamente que llegó un temblor, sino que todas las lecciones no aprendidas del 85 se vio reflejado en los 2 últimos temblores que sucedieron en la Ciudad de México y que tuvieron esas situaciones tan severas, ¿no? Entonces, claro. A ver, ¿por qué no hacemos una pausa? Y regresamos ahorita precisamente a continuar con esta discusión para ver qué es lo que se ha hecho actualmente, porque la jefa de gobierno, la actual, Claudia Sheinbaum, ha denunciado muchas veces que la administración anterior, la de Mancera, fue negligente frente a las consecuencias del 19S del 2017. Hace poco más de un año, la morenista presentó un plan de reconstrucción. ¿Cómo va este proyecto? ¿Se está cumpliendo con él o no? Vamos con este tema regresando después de la pausa. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto.